Jokin, egin da dut zara bat, eta emango dio hitza bertatzen. Gero hor daukagun ordenen erantzeko. Cuando digas que empezamos así, ¿no? Y luego ya seguimos. Esango dio Beatriz. Vale, oso. Bueno, egun on guztioi. Bihar azaroak 25 emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna aldarrikatzen da mundu osoan. Nazioarteko egun honekin eta egun honen helburuekin bat eginez, gaur Gobernu Kontseiluak adierazpen bat onartu du eta orain jarraian hemen gauden 3 helburuen artean irakurriko dizuegu. Esta es la declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno y que la consejera Beatriz Artolazabal y los 2 consejeros aquí presentes les vamos a leer a continuación. La declaración se produce un día en el que se ha producido una nueva agresión contra una mujer que denunciamos y condenamos de forma rotunda. Beatriz. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno vasco expresa su firme repulsa ante todas las expresiones de violencia sexista y muestra su compromiso firme de seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres, especialmente teniendo en cuenta la crisis generada por la COVID-19 y sus consecuencias. Krisiaren hasieratik Jaurlaritza honentzat lehentasuna izan da emakumeen aurkako indarkeria matxista kasuetarako, arreta zerbitzuak funtzionamenduan mantentzea eta errealitate berrira egokitzea, bai eta biktima guztiek zerbitzu horiek eskuratzeko aukera izatea haien aniztasuna kontuan hartuta. Baina horrez gain, konpromisoa hartu du pandemiari eman beharreko erantzunean genero ikuspegia modu integralean txertatzeko. Izan ere, osasunean, ekonomian eta gizartean oro har eragina duen krisi honek guztioi eragiten badigu ere, modu ezberdinean egiten du. Eta horren adierazleetako bat da emakumeen aurkako indarkeria, pandemia garaian emakume askoren zaurgarritasun maila handitu baitu, beraien erasotzailearekin konfinatuta edo ordu gehiago egotera behartuta egon baitira. El Gobierno reafirma su compromiso en la mejora continua para dar una respuesta adecuada al enorme desafío que supone la violencia estructural contra las mujeres. Un compromiso reflejado en la nueva propuesta de modificación de la Ley Vasca para la Igualdad, en la creación por primera vez en la historia de un Departamento de Igualdad en el seno del Gobierno, en la coordinación interdepartamental e interinstitucional y en el refuerzo presupuestario para hacer frente a este desafío. Halaber, dei egiten diogu gizarte osoari, adi egon dadin emakumeen aurkako indarkeria adierazpen mota guztiak atzeman ahal izateko. Emakunderen kanpainak dion bezala, adi dagoen gizarte batek bakarrik atzeman dezake indarkeria batez ere eskutuena. Horregatik, emakumeen aurkako indarkeria gaitzestera animatzen ditugu herritarrak, indarkeria honen aurkako simboloa den puntu lila erabiliz, edo egokitzak jotzen duen beste moduren batean, beti ere osasun egoera eta protokoloak kontuan hartuta. Finalmente, consideramos absolutamente necesario recordar que la raíz de la que nace la violencia contra las mujeres es la desigualdad de mujeres y hombres y que, por tanto, es indispensable seguir trabajando en igualdad para poder construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Honaino, emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko biharko nazioarteko eguna dela eta Gobernu Kontseiluak onartu duen adierazpena. Adierazpen honekin gobernu sailen artean eta beste erakunde batzuekin batera koordinatuta lan egiten jarraitzeko dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Emakumeen aurkako indarkeriari gabeko gizartean aurrera egin
eta indarkeriaren biktima diren emakumei ahalik eta berme gehienekin zortzaien arreta emateko. Labur-labur aipatuko dizkizuet gaur gobernu batzordean onartutako gai batzuk Beatriz Artolazabal eta Jokin Bildarratz sailburuei hitza ematearekin batera. Lehenengo eta behin, gobernantza publiko eta autogobernu saileko IBAPek hitzarmen bat sinatuko du Euskal Herriko Unibertsitatearekin aipatu berri dugun gaiaren inguruko formazioa emateko. Akordio honen bitartez, betetzat emango dugu 2020ko aurrekontua onartzeko Jaurlaritzak eta Podemosen talde parlamentarioek sinatutako akordioetako bati. Horrela, akordio harretan eskatzen zen formazio berezia ematea, sexu, gehiegikeriak jasaten dituzten gazteen eta neskamutikoen arretarako, eta baita ere indarkeria matxistarik gabeko bizimodu libre eta berdinaren inguruko formakuntza zenbait arlotako langile publikoentzat. IBAPek erabaki du formazio hori Euskal Herriko Unibertsitatearen bitartez ematea eta jasoko duten langile publikoak bereziki hezkuntza, osasuna, justizia, segurtasuna eta gizarte politiken arloetakoak dira. Se trata de una enmienda incorporada al presupuesto del año 2020 que fue pactada con el Grupo Parlamentario de Podemos y que tenía como objetivo ofrecer formación básica y profundizar en aspectos que tuvieran que ver con la igualdad, la violencia machista y la previsión y atención de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Fue un acuerdo incorporado al presupuesto para los años 2020 y 2021, con una asignación presupuestaria de 295.000 euros para cada uno de los años y que el IBAP ha decidido organizar a través de la Universidad del País Vasco con el ánimo de ofrecer esta formación a los trabajadores públicos de las áreas de educación, salud, justicia, seguridad y servicios sociales. Gaurko gobernu batzordeak bi lege aurreproiektu onartu ditu. Lehenengoa, Euskadiko ondare naturalaren konservaziorako legea. Garapen ekonomikoaren jasangarritasunaren azpiegituren eta ingurumen sailak aurkeztu du gaur gobernu batzordera proposamen hau eta berak emango dizue proiektu horren berri datozen egunotan. Eta bestetik, gazteriaren lege aurreproiektua aurkeztu du Beatriz Artolazabal sailburuak. Como les decía, se han aprobado dos anteproyectos de ley. El primero, presentado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que será presentado por el propio departamento en los próximos días y que tiene que ver con la protección de los espacios naturales. Y el segundo anteproyecto de ley aprobado hoy es el que nos va a presentar ahora la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que es el anteproyecto de ley vasca de juventud. Zurea da hitza. Eskerrik asko, sailburu. Egun on guztioi. Me congratula anunciarles hoy la aprobación de este anteproyecto de ley vasca de juventud, una ley cuyo objetivo es establecer el marco normativo y competencial para desarrollar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi nuestras políticas de juventud. La materia de juventud es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Según datos estimados de Eustat, el 13% de nuestra población tiene entre 15 y 29 años, una horquilla de edad amplia en la que las personas requieren de atenciones diversas. Como saben, a finales de la pasada legislatura, este proyecto no pudo iniciar su tramitación parlamentaria y ahora animamos a los grupos parlamentarios a que lleguen a un rápido consenso que permita su aprobación. Para este Gobierno, la juventud es nuestro mejor capital social y nos hemos comprometido a impulsar una política común y coordinada que ofrezca a la juventud vasca una acción transversal que facilite su emancipación y el desarrollo de su propio proyecto de vida y, si así lo desean, su familia. Uno de los objetivos de esta ley es incorporar la perspectiva juvenil en el conjunto de las políticas públicas vascas. Estamos ante un hito histórico. Euskadi carece de ley de juventud y hasta ahora todos los proyectos presentados al Parlamento han fracasado. Creemos que estamos ante una oportunidad para rubricar una ley que va a consolidar el trabajo de las instituciones vascas al tiempo que va a fijar el marco competencial. Es el instrumento que dará mayor solidez
al compromiso de los agentes políticos vascos con respecto a las políticas integrales de juventud. La ley dará estabilidad a una forma de trabajo validada por el tiempo y asumida e impulsada por las instituciones. Berriz diot, gazteriaren euskal legeak urteetan zehar gazteriarengan eragin zuzena duten politika sektorialaren koordinazioan egindako ahalegin handia sendotzea dakar, eta beraz, euskal erakunde guztiek baliozkotutako ibilbidea burutzea. Insisto en que la Ley Vasca de Juventud supone la consolidación de un gran esfuerzo de años de trabajo en la coordinación de políticas sectoriales que inciden directamente en la juventud y, por tanto, la culminación de una trayectoria validada por todas las instituciones vascas. Esta nueva Ley de Juventud visualizará de manera estable y garantista las medidas de acción positiva en la que están implicados los departamentos del Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y Eudel, así como entidades juveniles y las propias personas jóvenes. Por medio de esta ley queremos primero definir conceptos que utilizamos asiduamente, pero que en ocasiones son inconcretos. Por ejemplo, la propia palabra joven. En este proyecto de ley planteamos pueda abarcar desde los 12 a los 30 años y delimitar así con mayor garantía las políticas a establecer para su mejor atención. Se ha fijado esta edad debido a que las intervenciones con jóvenes se están dando cada vez en edades más tempranas. Gainera, lege honek helburu orokor batzuk ezartzen ditu eta Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta udalen arteko eskuduntzak auratzen ditu. Además, esta ley se marca unos objetivos generales y regula las atribuciones competenciales en esta materia entre el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y los ayuntamientos. Como objetivos generales, se busca fijar políticas que favorezcan la autonomía y la emancipación de la juventud vasca. Es algo que venimos reiterando como objetivo de país. También el garantizar unos mínimos de calidad en la prestación de los servicios y equipamientos destinados específicamente a la promoción de la condición juvenil. Y, en tercer lugar, ampliar los cauces de participación e interlocución de la juventud vasca en las instituciones. Además, desde la Administración Pública de Euskadi ya venimos realizando algunas actividades que se quieren regular por ley, como fomentar la emancipación juvenil, el establecimiento de los requisitos para prestación de servicios o la concesión de subvenciones para el fomento de actividades y prestación directa, por ejemplo, de la gaztetxartela. Ya disponíamos de una extensa normativa en materia juvenil, pero nos falta una ley que ordene e impulse. Laburbilduz azpimarratu behar da proiektu hau onartzea urrats erabakigarria dela Euskadiko gazteriaren lehen legea lortzeko. Gazteei zuzendutako zerbitzuen eta ekipamenduen kalitatea bermatzea du helburu. Legeak gazte izaera 12 eta 30 urte bitartean zabaltzen du lege honek. Indartu egiten du erakundeek gazteekiko duten konpromisoa eta tresna berriak sortzearen aldeko apustua egiten du gazteen emantzipazio bultzatzeko eta gure gazteek beren bizi proiektuak errealitate bihur ditzaten. Como resumen, quería subrayar que la aprobación de este proyecto de ley supone un paso decisivo para lograr contar con la primera Ley Vasca de Juventud. Su objetivo, garantizar la calidad en la prestación de los servicios y equipamientos dirigidos hacia los jóvenes, y la ley amplía la condición de joven desde los 12 a los 30 años. Esta ley refuerza el compromiso institucional hacia la juventud y apuesta por generar nuevas herramientas para propiciar la emancipación juvenil y que nuestros jóvenes puedan hacer realidad sus proyectos de vida. Garapen sailak aurkeztuta, joan den udaberrian COVID-19ak eragindako ekonomia eta industria krisi larriaren hasieran, Jaurlaritzak urgentziazko izaera zuen programa berezi bat abiarazi zuen, bideratu izenekoa, euskal industria indartzeko eta etorkizunera begira fase berri bati ekiteko. Onartu zenean, 20 milioiko diru funtsa ezarri zitzaion deialdi honi, eta helburua zuen egoera larrian zeuden industria arloko enpresa ertain eta txikiei laguntzak ematea beraien berregituraktzea eta berpiztea laguntzeko.
32 enpresak aurkeztu dituzte beren proiektuak eta dagoeneko ia 18 milioi euro bideratu dira eta uste da aurkeztu diren eta aurkeztekoak diren espedienteek seguruna agortu egingo dutela, erabakitako funtsa eta ekonomia garapena, jasangarritasuna eta ingurumen sailak proposatuta Gobernu Kontseiluak erabaki du 2 milioitan handitzea bideratu programaren funtsa. La pasada primavera, al inicio de la grave crisis económica e industrial provocada por la COVID, el Gobierno habilitó un programa urgente de carácter industrial para reforzar aquellas empresas pequeñas y medianas de nuestro sector industrial que podían encontrar dificultades especiales. Se dotó con 20 millones de euros a aquel fondo para ayudar a las empresas a reestructurarse y también para rescatar algunas empresas en dificultades por el impacto económico de la COVID. Se han asignado ya 17,8 millones a 32 empresas de los 20 millones previstos y el Departamento de Desarrollo Económico ha propuesto ampliar en 2 millones esta bolsa para hacer frente a las nuevas solicitudes que se puedan presentar hasta el próximo 30 de noviembre. Gure sailaren kasuan, kultura eta hizkuntza politika sailaren kasuan, erabaki da joan den irailean, aberen bitartez, euskaltegi homologatuetarako eta autoikaskuntza zentruetarako onartu zen dirutza 250.000 eurotan handitzea eta horrela 22,4 milioi euro izango dira guztira 2020-2021 ikasturtean euskaltegi homologatu eta autoikaskuntza zentruetarako erabiliko den dirutza. Eta jarraian hitza emango diot Jokin Bildarratz sailburuari bere departamentuak gaur aurkeztu duen ekimen baten berri eman diezaigun COVID-arekin eta ikastetxe kontzertatuen diru laguntzekin zerikusia duena. Aurrera, Jokin. Eskerrik asko Bingen eta egunon guztioi. Pandemiaren eraginez guztiz ezoikoa eta konplexua izaten ari den ikasturte honen lehen herena amaitzen ari gara. Hala ere, lortzen ari gara geletan aurrez aurreko eskolei eustea. Hezkuntza komunitatea egiten ari den ahalegina aipatzeko ezker honeko hitzak besterik ezin dira erabili. Ikastetxeetako zuzendaritzak, irakasleak, familiak eta administrazio egiten ari diren elkarlanari esker ezinezkoa zirudiena errealitatea da egunero ikasgeletara joatea segurtasun baldintza egokietan. Pandemiak duen eragina 1%-aren inguruan mantentzen da, bataz beste, eta aurrez aurreko hezkuntza bermatzea da ikasturte honetarako helburu nagusia. Presentzialtasuna berez da balio bat, izan ere, ezer ezin du ordezkatu irakasle batek, Maixu edo Andereño batek, ikasgelan aurrez aurre eman dezakeen azalpena, eskaini dezakeen laguntza. Presentzialtasunak gainera familia bizitza errazten ere laguntzen du. Helburu horretan lagungarri izateko, Eusko Jaurlaritzak baliabideak ipini ditu ikastetxe guztietan, bai giza baliabideak, bai materialak eta baita ere koordinazioa ere. Ikastetxe publikoen giza baliabide premiei erantzuna eman diegu, ikasgeletarako 1.064 kontratu berri eginez, eta beste 1.157 kontratu berrik jangela eta garbiketa zerbitzuetarako. Gaur, Gobernu Kontseiluan itunpeko ikastetxeetarako laguntzak onartu ditugu. Premia horiei berei erantzun ahal izateko eta presentzialtasuna bermatu ahal izateko. COVID-19 prebentzio protokoloak ezartzeak dakartzan gastu gehigarriei aurre egiteko diru laguntzak dira. Ezoiko neurri gisa onartu diren laguntza hauek 4 ildo nagusietan jasotzen dira. Lehena, langile berriak kontratatzeko. Bigarrena, irakasleen ordezkapenetetarako. Hirugarrena, garbiketa gastuetarako. Eta laugarrena, digitalizaziorako material informatikoa eskuratzeko. COVID-19 aurkako protokoloak ezartzearen ondoriozko gastu gehigarriak finantzatzeko eta eskola presentzialak bermatzeko diru laguntza hauen kopurua guztira
€36.700.000 eurotakoa da. Ezohiko egoera honetan, koronavirusaren aurkako protokoloak berberak dira hezkuntza sare guztietan. Beraz, Eusko Jaurlaritzak erabili duen irizpidea ere berbera da itunpeko ikastetxetarako zein publikotarako. Horrela ba, irakasle berriak eta irakasle ez diren langile berriak kontratatzeko diru kopurua zehazteko, kontuan izan dira ikastetxe bakoitzaren gela eta ikasle kopurua, eta baita ikastetxe bakoitzaren hezkuntza konplexutasunaren indizea ere. Ikasturtearen lehen herena amaitzeko ez zaigu asko falta. Hezkuntza komunitate osoaren aleginari esker, aurrez aurre ari gara lanean eskolatan. Ikasturtea ikaslentzako segurtasun baldintzak betez amaitzea lehen mailako helburu soziala dugu. Horixe da Eusko Jaurlaritza osoaren lehentasuna. Hezkuntza komunitate guztiaren eta ikastetxeen alegina eskertzen dugu, eta dei egiten dugu osasun agintariek ezarritako neurri guztiak betetzen jarraitzeko. Norberak izan behar du arauak betetzen lehena, prebentzio eta babes neurriak betetzea gutako bakoitzari dagokigu. Horixe da, eguberri oporretarako ere egin beharreko deia, garei hori kritikoa izango baita, bete beharreko osasun neurriei dagokienez, eta zuzen betetzea ezinbestekoa izango da, ikasturtea segurtasun baldintza guztiekin amaitu nahi badugu. Tal como decía en euskera, nos encontramos culminando el primer tercio de un curso escolar excepcional, muy complicado debido a la pandemia. Un curso en el que estamos logrando mantener la educación presencial en las aulas. El esfuerzo de la comunidad educativa es encomiable. El trabajo conjunto de equipos directivos de los centros, profesorado, familias y administración está logrando lo que parecía en un principio imposible, que es la asistencia diaria a clase en unas condiciones de seguridad. El nivel de afección de la pandemia se mantiene en el entorno del 1% y garantizar la educación presencial es el objetivo central de este curso. La presencialidad es un valor en sí mismo porque nada sustituye a la explicación, al acompañamiento de un profesor, de una maestra en el aula o la propia socialización que se da entre los propios alumnos. La presencialidad además contribuye a facilitar la vida familiar y comunitaria. Para favorecer este objetivo, el Gobierno vasco ha activado recursos humanos, materiales y de coordinación para todos los centros. Hemos atendido las necesidades de recursos humanos en los centros públicos con 1.064 nuevos contratos en las aulas y 1.157 en los servicios de comedor y limpieza. Hoy, en el Consejo de Gobierno, hemos aprobado las subvenciones a los centros concertados para responder a las mismas necesidades y garantizar la misma presencialidad. Son recursos destinados a hacer frente a los gastos adicionales derivados de la aplicación de las medidas exigidas por los protocolos de prevención de COVID-19. Estas subvenciones aprobadas con carácter excepcional contemplan 4 ámbitos de actuación: contratación de nuevo personal, sustituciones de personal docente, gastos de limpieza y material informático para la digitalización. La cuantía total destinada a contribuir a la financiación de los gastos adicionales para aplicar los protocolos COVID y garantizar la educación presencial es de 36.700.000 euros. Los protocolos COVID para garantizar la educación presencial en esta situación excepcional son los mismos para todo el sistema, por lo que el criterio utilizado por el Gobierno vasco ha sido el mismo para los centros públicos y para los centros concertados. Así, para determinar la cuantía para la contratación de nuevo personal docente y no docente, se ha tenido en cuenta tanto el número de aulas y el alumnado de cada centro como el índice de complejidad educativo de cada uno. Termino. Estamos culminando el primer tercio del curso escolar en una situación que, como todos sabemos, es excepcional. Gracias al esfuerzo de la comunidad educativa, estamos logrando mantener la educación presencial. Culminar el curso escolar en condiciones de seguridad para el alumnado es un objetivo social de primer orden. Esta es una prioridad de todo, repito, de todo el Gobierno vasco. Agradecemos el esfuerzo de toda la comunidad educativa y de todos los centros. Hacemos un llamamiento a seguir manteniendo todas las medidas que dictan las autoridades sanitarias. Todo comienza por cada persona, por cumplir las medidas de prevención y autoprotección.
Este es un llamamiento expreso de cara a las vacaciones de Navidad, un momento crítico para el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. Es imprescindible hacerlo para garantizar que podamos culminar el curso en condiciones de total seguridad. Eskerrik asko. Bueno, ez naiz gehiago luzatuko gaurko gaien aurrerapenean, banatu dizkizuegu idatziz, eta dudaren bat balego, galetzeko aukera izango duzu. Eta beraz, zuen esanetara, zuen galderak erantzuteko prest. Sí, quería preguntar al consejero si estas ayudas extraordinarias son nuevas, que no se aplicaron en la primera ola, o tienen precedente. Y en segundo término, me gustaría saber si tienen cuantificado, al igual que ha citado los datos de la pública, cómo se ha reforzado el personal docente en la concertada. Bueno, no, es la primera experiencia que tenemos al respecto, y en ese sentido, pues bueno, ha sido tras la escucha a los propios centros y ver las necesidades que se veían, y también entendiendo que las necesidades que también se nos trasladaba desde la red pública, veíamos que también eran necesarias en el ámbito de la red concertada. En definitiva, un alumno o una alumna, independientemente a la red o en la red en la que esté, pues tiene unas necesidades provocadas por lo que es la pandemia. Y nosotros lo que hemos intentado ha sido dar respuesta a esa cuestión. No sé si tiene el dato del presupuesto que ha supuesto estas mismas medidas en la red pública, y quería preguntarle también, ha dicho que más o menos se está manteniendo estable en el 1% la afectación de la pandemia en los centros educativos. Si tienen hecho algún balance de cuántos centros en total, más allá de los que se conocen día a día, han tenido casos, o qué porcentaje representan desde que se inició el curso en septiembre. Bueno, yo lo que le puedo decir es, en estos momentos, el número de aulas que tenemos cerradas a día de ayer, que son el 124 aulas clausuradas, es decir, el 0,71. Con respecto a lo que son el número de centros cerrados, han sido muy pocos. Solaluce fue en un primer momento, un centro de La Salle en Eibar fue en otro momento, y ahora también otro centro que también está en Álava. Por lo demás, hay muchos datos, y quizá esto ya daría para otra comparecencia. Podemos sacar proporciones y cuántas aulas se han podido ver afectadas de alguna manera u otra, pues por los contagios estrechos, por los positivos, etcétera. Pero tal como le digo, la afección, si tenemos en estos momentos, el dato importante yo creo que es que si tenemos 17.554 aulas en estos momentos en el sistema educativo vasco, en estos momentos hay afectadas 124. En los peores momentos, y que eso supone el 0,71, en los momentos más duros de la pandemia, que fue hacia el 3 de noviembre, hemos llegado hasta el 1,09, pero esto lo que nos da es un dato de que verdaderamente el sistema de educación ha respondido muy bien, ha respondido muy fuerte, y con los centros escolares son lugares seguros. Respecto a la otra pregunta, el coste de estas mismas medidas que ahora se financian a la concertada en la red pública. Sí, esto más o menos, y le digo más o menos porque antes también, y no le he respondido a la primera pregunta, cuánto es lo que podría suponer en contrataciones, etcétera, de cara a la concertada. Bueno, nosotros no sabemos lo que les puede suponer. El planteamiento es el siguiente. Nosotros establecemos una línea de ayudas de 36.700.000 para el curso 2020-2021, y nos van a ir justificando en base a los 4 conceptos que les he comentado, como son personal docente, personal no docente, limpieza y material informático, y nosotros iremos librando la cantidad de dinero en base pues a las nóminas, facturas, etcétera, que nos vayan remitiendo. Una vez finalice el curso, pues ya podremos decirles y podremos dar cuenta de cuáles son el número de profesionales que ha podido suponer.
lo sabremos al final. Y nosotros lo que les estamos dando es una referencia, un máximo, hasta dónde pueden llegar en base al centro. Cada centro va a tener lo que le va a corresponder tanto en personal docente como en personal sustituto, como en el concepto de limpieza, como en material informático. Con respecto a la pregunta que me hacían, va a ser, ya les he comentado, el presupuesto que tenemos con respecto a la concertada. El gasto total, tanto en pública como en concertada, va a ser de 105,2 millones de euros, siendo aproximado en porcentajes el 65,12% irá en gasto a la red pública y el 34,88% lo hemos destinado a centros concertados. Ya les he dado la cifra de cuánto es el centro concertado, pues a partir de ahí con la resta pues pueden hacer lo que sale la pública, pero tal como les digo, en personal son 1.064, después para comedores, más materiales, geles, etcétera. Consejero, y sí, según los datos del departamento, las matriculaciones en la concertada suponen el 49,2% y, por tanto, en la pública el 52,8%, perdón, 50,8%. ¿Por qué el porcentaje en la distribución de estas ayudas es tan desigual? ¿Por qué es del 65-35? Porque, tal como le he comentado antes, responden a realidades totalmente diferentes. Y son dos, principalmente, son dos los criterios a la hora de establecer las ayudas en cuanto a lo que es la partida más importante, como es la de personal. Y uno es la vulnerabilidad del centro, es decir, número de migrantes, condiciones, ecosistema del centro, etcétera, y, por otra parte, el número de alumnos del propio centro. Y con los mismos criterios son las cifras, con los mismos criterios que se han aplicado, o sea, que es una hoja Excel, una hoja de cálculo, y con lo que es el ICE, que es a través del cual nosotros sacamos todo o lo que medimos la vulnerabilidad, establecemos ya a cada centro qué es el ratio y la cantidad que le corresponde. Vamos, pero prácticamente es un cálculo matemático. ¿Han trasladado este criterio a los representantes de la educación concertada y les han dado el visto bueno a esta propuesta? Nosotros hemos trabajado con los centros, con las patronales y con los centros concertados. Ellos conocen. Esto no es cuestión de acuerdo. A ellos les tiene que pedir su valoración. En las conversaciones que nosotros tenemos continuas, ellos, entiendo yo, pero esa es mi apreciación, están satisfechos con estas cantidades y entienden además, porque en ese sentido se ha sido muy transparente, es decir, desde el inicio se han trasladado cuáles son los criterios a utilizar a la hora de satisfacer y de definir estas cantidades. Satisfacción en este sentido, pero no sé si con la ley CELA no están tan de acuerdo. No sé cuál es la postura del Gobierno vasco y si el Gobierno vasco se plantea establecer algún otro tipo de ley para compensar de alguna manera las deficiencias o paliar los efectos de la ley CELA aquí en Euskadi. Bueno, yo veo la situación de los centros concertados y la opinión que les merece la LOMLOE son los propios centros los que tendrán que valorar. Si usted me pregunta sobre cuestiones concretas, yo le puedo dar mi opinión. O sea, en el sentido, por ejemplo, lo que es el equilibrio concertada pública, que yo entiendo se mantiene en la ley, o podemos hablar de otro tipo de cuestiones. Pero es cierto también que intuyo o veo o percibo que la respuesta que han dado los centros concertados en Euskadi no es la misma que han dado en otros lugares del Estado. Pero yo quería preguntar por una de esas cuestiones concretas. ¿Va a dejar el Departamento de Educación de financiar a los centros que principalmente son de Opus Dei que segregan por sexos? Bueno, en ese sentido, nosotros lo que haremos será cumplir la ley. Y si mal no recuerdo, el artículo, estoy hablando de memoria, o sea que por si acaso no lo voy a decir, pero lo viene definido y bien establecido. Nosotros lo que sí vamos a hacer es una ley orgánica, es una ley básica y cumpliremos lo que establece la ley. Ahora, siendo un gobierno además que siempre
entendemos que tenemos que trabajar en aras de profundizar en la igualdad de género, en un equilibrio entre géneros, entre sexos, que yo creo que verdaderamente aporta, y tenemos que ir ya dando pasos en ese sentido para que haya una verdadera igualdad entre alumnos y alumnas. Pero puedo concretar un poco más. El curso que viene, estos centros nos dejarán de percibir el módulo del concierto. Pero eso, tal como le digo, eso dependerá un poco de qué pasos vaya dando la ley. Es decir, en estos momentos todavía no ha entrado al Senado, entiendo que lo hará la semana que viene, y a partir de ahí no sé qué tiempo llevará la tramitación en la Cámara Alta. Si hubiese alguna modificación, que se prevé todavía, que haya alguna serie de modificaciones o que haya alguna serie de enmiendas que se aprueben en el Senado, como saben ustedes, otra vez volvería al Congreso. Y a partir de que se debata otra vez en el Congreso las modificaciones realizadas por el Senado, es cuando ya se remitiría al Boletín Oficial del Estado, y eso podría ser en febrero, y a partir de ahí pues ya es ley orgánica aprobada y ley básica y de aplicación. ¿Cuál es la postura del consejero de Educación a este respecto? ¿Es partidario de eliminar estos módulos? Yo como comprenderá, yo no le voy a valorar mi opinión sobre lo que me dice que tengo que hacer una ley. Barkatu gauza bat. Beatriz Artolazabal sailburuak zita bat dauka Bilbon ordu bat aterdietan. Galderaren bat bazenute beretzat, joan aurretik egitea eskatuko nizuek eta bestela joaten utziko diogu. La consejera Artolazabal tiene una cita en Bilbao a la 1:30. Si tienen alguna cuestión que plantearle a ella, les rogaría que la plantearan ahora y si no, la dejaremos marchar. Bai. Bueno, eskerrik asko. Barkatu. Bueno, martxoa ezkero, hainbat erabaki hartu behar izan dira gobernu alor guztietan eta gobernu ezberdinetan, eta martxoaren erdialdia ezkero, etengabe eman du lehendakariak bere iritzia, kritikoa izan behar izan duenean izan da, baina gero leialtasunez jokatu du, ezta? Berak esan duen bezala, minutu bat kritikarako, eta 4 minutu lankidetzarako eta erabakiak hartzeko, eta kasu honetan ere berdin. Galdetzen didazu Espainiako gobernuak Gabonen aurrean prestatu duen zirriborro horri buruz. Txosten horrek biltzen ditu erabatera edo bestera aurreko asteetan eta Gabonetako baldintzen inguruan estatu mailan, autonomi erkidego ezberdinetako ordezkariak eta Espainiako gobernuak komentatu dituzten gaiak. Gaur goizeko 8:30 bidali du osasun ministeritzak borradore hori autonomi erkidego guztietara, eta epea eman die bihar arratsaldera arte beren zuzenketak aurkezteko, ze biharko deituta dagoen lurralde arteko batzordean eztabaidatu edo onartuko da edo ezagutaraziko da dokumentu hori. Barkatu? Bueno, ez ditut ezagutzen xehetasunak, ze datua oraintxe konfirmatu dut eta ez du izan denborarik osasun sailburuak bere oharrak egiteko. Baina, bueno, argi dagoena da, eta ez da hau esaten dugun lehenengo aldia, indarrean dauzkagun muga batzuk indarrean jarraitu beharko dutela denbora askoan. Oraindik ere, kutsatze tasak altuak dira, eta kutsatze tasa handi horiei dagokienez, neurriak hartzen eta neurriak errespetatzen jarraitu beharko dugu. Kontuan izan tezue, gaur azaroak 25 ditu, hilabete barru, hasiko dugu jaiegunen zerrenda hori, ez da?
abenduaren 21 San Tomas, 24ean Eguberri bezpera, 25ean Eguberri, Urtezar, Urteberri, erregeak, eta danok ohitura berezi batzuk izaten ditugu, egun horietan, aurten errepikatu ezingo ditugunak. Eta bestera batera bizi beharko ditugu. Eta badira oinarrizko arau batzuk lehendik ezarrita daudenak, eta Gabonei begira ere indarrean mantendu beharko liratekeenak. Behin eta berriz esan zaigu mugatu ditzagula ahalik eta gehien joan etorriak. Behin eta berriz esan zaigu ez gaitezela 6 pertsona baino gehiagoko taldetan bildu. Behin eta berriz esan zaigu dauzkagun bilera horiek izan ditzagula guregandik hurbilen dauden pertsonekin. Maskararekin igaro beharko ditugu, Gabon jaiak, distantziak mantenduz, ongi airestatutako tokietan, eta indarrean egongo diren ordutegiak errespetatuz. Gero ikusi beharko da, kasu bakoitzean, nun hasita non bukatzen diren ordutegi horiek, baina gutxi gora bera, indarrean dauden oinarrizko irizpide batzuen barruan igaro beharko ditugu aurtengo Gabon jaiak. Comentaba que en estas navidades más o menos, por lo que me estoy entendiendo, se van a mantener las medidas que ahora mismo tenemos puestas, con lo cual entiendo que ese documento que ha pasado al Gobierno de España de alguna manera también recoge la voluntad o las medidas que ahora están en marcha por parte del Gobierno. Me ha comentado la consejera de Salud que esta misma mañana, a las 8:30, se ha recibido un documento borrador remitido por el Departamento de Sanidad que recoge de alguna manera diferentes aportaciones que se han realizado desde el Gobierno de España y desde las comunidades autónomas y que será objeto de discusión en el Consejo Interterritorial que se celebrará mañana a la tarde. Todas las comunidades autónomas tienen opción hasta ese momento de presentar sus propuestas. Al margen de decisiones puntuales sobre algún horario determinado que habrá que ver en qué queda y que a día de hoy no está decidido, la mayor parte de las propuestas que se recogen en ese documento tienen que ver con las medidas que ahora mismo están en vigor. Todas las medidas que hacen referencia al uso de mascarilla, al mantenimiento de las distancias entre personas, a evitar los movimientos para visitar a personas con las que habitualmente no convivimos, evitar juntarnos en grupos de más de 6 personas o hacerlo con personas con las que no vivimos habitualmente, vivir o estar en espacios abiertos que estén aireados, evitar en lo posible pues esas reuniones y fiestas que celebramos todos con compañeros de trabajo, etcétera. Se recomienda que este año pues no se celebren, ¿no? O sea, es el mensaje que desde las instituciones públicas estamos lanzando es que hay una serie de medidas que están en vigor, que van a tener que seguir estando con nosotros hasta que superemos esta situación de contagio y de enfermedad y que van a estar en vigor también en Navidad y que deberíamos respetar todos. Y cuando digo Navidad, pues me refiero a la fiesta de Santo Tomás, a Nochebuena, Navidad, Año Viejo, Año Nuevo, Reyes, que son fechas en las que este año no vamos a poder desenvolvernos como lo hacemos habitualmente. Entiendo que en los últimos días la curva de contagios está cayendo, que se han pasado de 1.500 casos a casi 500 y que coincide todo esto con el cierre de la hostelería. No sé si se están planteando no sé, si mantener esa restricción o reabrir la hostelería después del puente de diciembre para así fomentar un poco el consumo. En lo que tiene que ver con la evolución sanitaria, es muy previsible que en vísperas de Santo Tomás nos encontremos en torno a los 400 o 500 contagios por 100.000 en un ratio de 14 días, a ver si me sale, que nos encontramos en una tasa de contagios de entre 400 y 500 sobre 100.000 en el ranking de los 14 días que establece para sus análisis el Departamento de Salud. Y es muy probable que se mantengan todavía niveles altos de ingresos en hospitales y de ingresos en UCIs, lo cual pues, nos va a exigir mantener una presión en las medidas que se establezcan. En la reunión del pasado jueves del LABI se acordó que se iba a hacer un seguimiento semanal de los datos sanitarios que estuvieran en vigor y también de las restricciones que se han impuesto especialmente a algunas actividades.
Entonces, vamos a atender a esa revisión y en función de la evolución que muestren los datos sanitarios, pues se tomarán las medidas correspondientes con respecto al ámbito hostelero, al ámbito de la celebración de eventos deportivos, etcétera, etcétera. En esa tasa de incidencia, consejero, de 400-500, en esas fechas, ¿se daría la orden de reabrir la hostelería o no? Esa decisión no me consta. Corresponde al LABI y al Lehendakari y la tomarán en su momento en función de los datos que tengan. Pero se parece que hay una correlación entre el cierre de la hostelería y bajada de positivos. El objetivo de las instituciones es revisar semana a semana los datos sanitarios, analizar la evolución y en función de esos resultados pues tomar las decisiones que correspondan. Bueno, azkeneko lehendakariaren dekretuak neurririk gogorrenak hartu ditu ostalaritzaren inguruan, kirol lehiaketa eta entrenamentuen inguruan, eta horren elizkizun aretuetan hartuta daude, zentro erlijiosoetan, mugatuta daude kirol tokietako aldagela eta dutxak, guzti hori berrikusi beharko da. Quería saber cuáles han sido las propuestas enviadas desde esta comunidad autónoma de cara a las festividades de Navidad. ¿Cuál es la propuesta que se ha hecho desde aquí? Bueno, las instituciones vascas, y no es la primera vez que lo digo, y tampoco es la primera vez que lo han dicho el Lehendakari y otros compañeros de gobierno, los responsables institucionales vascos pensamos que hay medidas básicas que están en vigor y que deberán mantenerse durante mucho tiempo hasta que se supere esta situación de contagio permanente del COVID. Y estamos en unos momentos en los que se producen normalmente, me estoy refiriendo a las Navidades, son épocas en las que se producen aglomeraciones y reuniones de personas que hay que evitar. Y esa opinión es plenamente compartida por el Gobierno vasco y por el Departamento de Salud. Esa decisión la tomará en su momento el LABI o el Lehendakari. Sí, quería preguntarle al consejero sobre el cierre, la decisión de cerrar el centro de Torroniz, el centro educativo de Torroniz. ¿Nos podría explicar cuáles han sido las razones que han llevado a ese cierre y, sobre todo, no sé si nos podría concretar si efectivamente hay incumplimiento de los protocolos y si eso puede tener alguna consecuencia? La decisión la ha adoptado es el Departamento de Sanidad. Como sabéis, y así venimos haciéndolo desde el comienzo de curso, cuando se cierra un aula, se cierra en su caso un centro, es con parámetros sanitarios y es lo que plantea el Departamento de Salud. En el caso del centro de Torroniz, es verdad que ha habido un par de apercibimientos. El primero de ellos fue por no trasladar los protocolos que se enviaron desde el departamento a todos los centros y establecer los suyos propios donde no se obligaba al uso de las mascarillas. Entonces, pues se reunió y se estableció una relación con el propio centro para que eso se corrigiera. A partir de ahí también tuvo lugar alguna denuncia de algún profesional y eso pues concluyó con otro apercibimiento, además de que se pusiera el tema en manos de Fiscalía. A partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia desde el punto de vista de la salud, pero es verdad que nosotros desde el punto de vista ya educativo tenemos una relación con este centro y este centro tendrá que asegurarnos y garantizarnos que se cumple la legislación vigente y, como no, pues las medidas sanitarias que la ley establece, a la que todos obliga y que además el derecho que a todo ciudadano tiene para perseverar su salud, para garantizar su salud.
desde el inicio, tanto en cuanto en el protocolo que el propio centro establece no está la obligatoriedad de tener mascarillas, eso es así. Por eso se le culmina y por eso se la percibe para que corrija, cuestión que corrigió. Pero como hemos tenido conocimiento después, posteriormente, que se ha podido incumplir esa cuestión, pues volvimos a percibir y, por si acaso, también llevar el tema a la Fiscalía, por si hubiera caso o en su momento la situación pues tuviese otro tipo de derivadas. No he tenido ningún precedente, que decir que ha habido centros que se han cerrado, pero por otras circunstancias. Sí, no ha habido ningún caso. Yo lo único que le digo es algún caso individual que haya podido darse y que este consejero haya podido conocer, la respuesta es contundente. En ese caso, por ejemplo, en algún caso en el que ha habido, pues tuvimos denuncias de padres y enseguida tuvimos conocimiento de esa situación y se adoptaron medidas. Hay un expediente abierto y eso pues llevará su procedimiento, pero no ha vuelto a darse esa circunstancia. Este centro pues ha sido una cuestión de más difícil gestión. Y lo que sí le garantizo que el criterio es el mismo para con un profesional o una profesional y este centro. Lo que no puede ser es que un centro que además también es un centro concertado, con lo cual eso quiere decir que recibe subvenciones, recibe conciertos, no esté cumpliendo, si fuera el caso, con lo que las leyes nos obligan a todos. En estos momentos no tengo el dato. Lo que sí le digo es que es un dato importante. Que haya motivado, que haya motivado para que Sanidad pues haya establecido el criterio de cierre del centro. Bai. Nik gehiago esango nizuke, baino ezin dut ziurtatu. Bueno, komentatzen duten bezala, egin ziren bi aperzibimendu jakin zanean etzala edo bereiek zeukaten jarrera etzala lerrokatuta legearekin eta osasun ikuspegitik osasunaren aurkako jarrerak zirela eta zentzu horretan baita ere bai zuzendaritzaren gainean jarri izan zentro honen zuzendaritzan gainean zein baita ere fiskaltzaren gainean jarri izan. Zentzu horretan orain ikusiko dugu pandemiaren eraginez nola evoluzionatzen duen edo nola dijoan zentro honen egoera, baina guk baita ere irikitzen daneako gure prozedura hezkuntza ikuspegi batetik prozedura horrekin jarraituko dugu berriro eman ez daitezen horrelako egoerak eta gerta ez dedin benetan egoera osasunerako, arriskurako egon daitezken jarrerak eman ez daitezen. ¿Podría concretar cuánto tiempo pasó entre el primer apercibimiento? No, en estos momentos no. La peligrosidad de ese tipo de prácticas. No, en estos momentos ya lo siento, pero en estos momentos no soy capaz. ¿Alguna constancia de que alguno de los positivos se ha generado en un cuadro clínico grave o relativamente grave? No tengo conocimiento de esa circunstancia. Sí, sobre el malestar de Elena Pegui, sobre el anuncio de Pedro Sánchez del calendario de vacunación, no sé si nos podría aclarar a qué se debe ese malestar, si es más por un tema de no haberlo comunicado a las comunidades o porque, como desde aquí se ha dicho, sí que por lo visto había gente del gobierno vasco trabajando allí en esa reunión. No sé si es por esto, si es por lo otro, no sé. Y luego, sobre el calendario vasco de vacunación, no sé si nos puede aclarar algo más y si va a ser compatible con las medidas que se han puesto desde el Ministerio de Sanidad.
Bueno, desde que se inició la pandemia y se estableció el confinamiento general en el mes de marzo, se han ido adoptando muchas decisiones con las que no siempre el Gobierno vasco y el Lehendakari han estado de acuerdo, y siempre que lo ha considerado necesario y oportuno, el Lehendakari ha manifestado su punto de vista. Pero creo que estoy repitiendo literalmente también una frase suya cuando dice que 1 minuto para la crítica y los 4 restantes para proponer y colaborar. Y ya está manifestada la crítica del Lehendakari al procedimiento del presidente Sánchez y no tengo intención de abundar en esa posición. El presidente del Gobierno español acostumbra a decir que el virus no conoce fronteras y nosotros añadimos que las soluciones tampoco. Estamos convencidos de que el planeta y la población mundial se enfrentan a un reto logístico sin precedentes que afecta a todos los países del mundo y a casi toda la ciudadanía del mundo. En el caso de la ciudadanía europea, la solución pasa por un modelo de gobernanza que implica a la Unión Europea, a los Estados, a las comunidades autónomas y a todos los órganos competentes en materia de salud. Es la única forma de evitar que se produzcan más muertes por COVID y de evitar los efectos secundarios que esta enfermedad provoca. A partir de ahí, es necesario, el Gobierno desconoce en estos momentos cuál es el plan que pueda aprobar hoy, según está previsto en el Consejo de Ministros para la vacunación contra el COVID, pero bueno, esa reflexión que he hecho sobre el panorama mundial europeo pues sirve también aquí. Es un proceso muy complejo que exige un esfuerzo logístico muy importante y que va a exigir la colaboración y la organización y la complicidad de todas las instituciones competentes. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la vacunación contra la COVID que se van a imponer a nivel europeo. De hecho, la adquisición de las vacunas la va a realizar la Unión Europea. A partir de ahí va a haber un reparto por estados y dentro de cada estado habrá que organizar unos criterios básicos y comunes para la aplicación de esas vacunas. Y eso exige después, aguas abajo, una logística muy complicada. Cada territorio es diferente, cada sistema de salud tiene sus propias características. Primero está la adquisición de las vacunas, luego está su distribución, su mantenimiento, controlar a quién se le ponen y no se le ponen, cuáles son las consecuencias que pueda tener, en qué lugares hay que hacerlo, el material que es necesario para suministrar esas vacunas. Hay muchas cuestiones que todavía pues, están pendientes de aclaración y que es muy importante que cuanto antes se aclaren, para que toda la ciudadanía pues, asuma con naturalidad y con la mejor información posible ese proceso de vacunación. Y el primer hito que se tendrá que producir es la aprobación de esas vacunas, algo que todavía no se ha producido. Sí, pero bueno, ya se está hablando de que van a ser los centros de salud aquí en Euskadi y que no se van a nombrar carpas, me parece que en otros sitios podría ser. Bueno, yo me remitiría al proceso de vacunación contra la gripe que ahora mismo está en vigor. En las últimas, en poco más de un mes, ha habido 500.000 personas que se han vacunado contra la gripe. En Euskadi existe un sistema de salud organizado y con la flexibilidad suficiente para hacer frente a este reto y lo lógico sería que las próximas vacunaciones se produzcan, pues, por ejemplo, como se ha producido la vacunación contra la gripe. Bueno, oraindik COVID-aren aurkako txertoaren kontu honek puntu ilun asko dauzka. Ilunak diot argitu gabe daudelako. Lehenengo eta behin, Europako erakundeek ez dute oraindik txerto bakar bat onartu eta baldintza hori nahita nahiezkoa da txertoak jartzeko edozein programa indarrean jartu aurretik. Eta programa honek eskatzen du besteak beste, egon dadila argi eta garbi plan bat, bakuna horiek edo txerto horiek jasotzeko, eskatzen du baita ere lehentasunak ezartzea eta erabakitzea nori emango zaion aurrena eta nori ondoren eskatzen du argitzea nola antolatuko den txertoak jartzeko eta emateko programa,
Eskatzen du baita ere txertoa hartzen duten personen inguruko informazioa biltzea eta horretarako behar diren azpiegiturak prestatzea. Erregistro bat egin beharko litzateke baita ere txertoiek eukilitzaketen ondorioekin, baldin eta balego, eta horrek eskatzen du baita ere prestakuntza bat ematea, ezta? Txertoak ezarri beharko dituzten profesionalei eta sanitarioi. Guzti honen berri hitz egin zen joan den astean, Labiren bileran, Osasun Sailak aurkeztutako txosten batetan oinarri hartuta, eta hauek dira Estatuko Espainiako gobernuarekin lankidetzan eta elkarrizketan argintzen joan beharko duten puntuak txertoak jartzen hasi aurretik. Asteazkeneko bilera horretan, ministerioak artxibo martekoan ere, hori ere, dagoela esa parte, Jakin duguna da, gaur Ministro Kontseiluak onartu behar zuela proposamen bat, eta hori eramango zutela bihar osasun arloan, Espainia mailan lurralde ezberdinak elkartzen dituen batzorde horretara. Sí, yo tenía una pregunta pendiente para el consejero Villarrach, no sé, que es la última hora, que tiene que ver con un punto concreto de la ley CELA y su aplicación en Euskadi. ¿Va a haber algún cambio en relación al pago de cuotas y mensualidades por parte de los padres que envían a sus hijos a centros concertados? Bueno, yo entiendo que con el tema de las cuotas no hay ninguna modificación, o sea, no hay ningún cambio sustancial. Si mal no recuerdo, es el artículo 88 de la LOE que ya define en el año 2006 las garantías de gratuidad, y no solo eso, sino que además hace referencia al artículo en el artículo 88, tanto ahora como en la LOE en el año 2006, hacen referencia al artículo 51 de la Ley Orgánica, o sea, de la LODE. Es decir, que ya la gratuidad viene definida desde el año 85, y en ese sentido no se puede cobrar cuota alguna, o dicho de otra manera, tal como dice el texto, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados, percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. Entonces, en ese sentido, yo creo que en esta ley, la LOMLOE, está claro, al igual que también estaría en la LOMCE, que es la que viene a superar esta, a lo mismo que estaba en la LOE, porque todas vienen de lo que es también la LODE, ¿no?, del 85, y esto ha sido un requisito claro en prácticamente en toda la historia de los conciertos educativos. No debe estar tan claro porque precisamente este está siendo uno de los objetos de mayor polémica. Incluso el pasado mes de julio, una asociación de centros privados e independientes advirtieron de que también en Euskadi la media que se paga en colegios concertados por parte de los padres es de 97,3 céntimos de euros al mes. ¿El gobierno vasco va a hacer algo para impedir que vía cuotas, vía mensualidades, se esté llevando a cabo una financiación complementaria a la pública? Bueno, a ver, vamos a aclarar. El gobierno vasco va a hacer, no, el gobierno vasco hace y tiene que, pero no el gobierno vasco, sino que todas las administraciones con responsabilidad educativa. Le vuelvo a repetir, no pueden, o sea, en ningún caso podrán los centros, ni públicos ni privados, está haciendo usted referencia a los privados, pero son ni públicos ni privados, concertados, percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. Si bien, como hasta ahora, la LOMLOE, si sale aprobada, posibilita que las actividades complementarias extraescolares, servicios escolares que tendrán carácter voluntario, sí puedan tener algún tipo de cuota. Ahí sí posibilita, pero no lo que es la enseñanza, que es la enseñanza obligatoria, que es así que tiene que tener un carácter del todo gratuito. Tal como le digo, quedan excluidas de esta categoría, o sea, de las de carácter gratuito, obligatorias, etcétera, las actividades extraescolares y los servicios escolares, que en todo caso tendrán carácter voluntario, pero en ese sentido, ya le digo, no hay ninguna modificación importante que no haya habido hasta ahora.
Yo, la sensación, y si me permiten mi valoración personal con respecto a la LOMLOE, es que sí que se están dando alguna serie de circunstancias, alguna serie de debates que entiendo son más oportunistas que oportunos, porque no sé hasta qué punto le dan verdaderamente un debate a lo que tiene que ser una propia ley de educación. Y ahora sí que voy a la reflexión de que no es bueno, de que nosotros ya hayamos conocido 8 leyes orgánicas, 8 leyes de educación, y en ese sentido también es un faro donde nosotros, como Gobierno vasco, sí que queremos mirarnos, que es que más allá de quien tenga en un momento determinado responsabilidades en un gobierno, tendrían que ser o debieran de ser textos que tuviesen una mayor estabilidad. Y en ese sentido yo sí me comprometo y me he comprometido, y en ese sí que he recibido el mismo mensaje por parte del resto de grupos parlamentarios, también de la oposición, de intentar trabajar por un pacto en el Parlamento Vasco, para que no se den estas circunstancias en las que, si en unos momentos determinados ocupa la responsabilidad del Gobierno un partido determinado, pues hay una ley de educación, y si viene otro partido político de signo contrario, la ley de educación es totalmente diferente, ¿no? Tenemos que intentar superar estas cuestiones cuando, como estamos viendo en la pandemia, y yo creo que la pandemia en ese sentido nos enseña muchas cosas, es que uno de los elementos básicos, nucleares de una sociedad, precisamente es la educación. Usted entonces, entendiendo que o apreciando que la nueva ley apenas tiene cambios, ¿entiende la preocupación que ha causado su aprobación entre muchas familias a nivel estatal y que se ha expresado en movilizaciones que aquí no han tenido eco? Yo puedo entender, porque muchas veces el mensaje que le llega a la ciudadanía pues es el que le llega, y es un mensaje como muy determinado, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cuestiones claves, que es qué pasa con los centros concertados, o la libertad de poder matricular al hijo o a la hija en aquel centro en el que un padre o madre quiera. Textualmente: las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. Entonces, yo ya sé que está ese debate, al igual que está también el debate de la gratuidad y otra serie de debates, pero verdaderamente no sé si no debiéramos conseguir que los debates fuesen otros: la calidad de la educación, la equidad de la educación, la formación que necesita el profesorado, la evaluación, otro tipo de cuestiones, y aquí pues ya me da la sensación, y ya es una valoración como muy personal, de que hay quien necesita una serie de debates tótem para, por ejemplo, con la lengua vehicular. Este problema, pues hasta la LOMCE no estaba. Y la situación aquí era diferente con respecto a la lengua. Estamos viviendo la misma situación que hace 4, que hace 8, que hace 12 años. Pero, sin embargo, el debate, estamos si es vehicular, si no es vehicular. En definitiva, ¿qué es lo importante? Que a cada alumno o a cada alumna el sistema de educación sea capaz de responderle en base a sus necesidades, también lingüísticas. ¿Para qué? Para obtener el objetivo que define el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que es, una vez finalizada la secundaria obligatoria, sea conocedor o conocedora de las 2 lenguas oficiales. Perdone, no sé si os lo han preguntado porque me he tenido que ausentar un momento, pero me gustaría saber, ha dicho que han puesto el caso del centro en manos de la Fiscalía del centro de Troconiz. No sé si me lo puede corroborar. Sí. Y exactamente cuáles son los argumentos que han trasladado a la Fiscalía.
Desconozco el expediente porque esto lo lleva directamente inspección y así. Pues calculo que hace unos 15 días, calculo. Oso ondo, eskerrik asko. Venga, plazerra. Ez da ona izan.